Hola, un saludo para todos. Primeramente me gustaría presentarles un poco cuáles son esos objetivos principales de este video para que todos tengamos más o menos claro qué es lo que vamos a hacer. Primero se trata de un ejercicio de preparación para una materia que estoy viendo este semestre que se llama Seminario de Pesquisa en Andamento y que es esencialmente presentar el proyecto de investigación ante un jurado de profesores que va a definir si estamos en buen camino o no. Entonces es esencialmente eso. Adicionalmente, me sirve como preparación para la elaboración de material didáctico audiovisual y que por supuesto es muy útil con las circunstancias actuales. También me sirve para dar a conocer un poco una aproximación al estudio de la literatura latinoamericana con una propuesta por ejes temáticos. Ya por supuesto vamos a hablar más puntualmente de qué se trata. Y por supuesto también me gustaría compartir con ustedes una aproximación metodológica que podría servir no solamente para el campo de la literatura, sino también para otros estudios dentro del área de las humanidades. Bueno, inicialmente me gustaría hablar cómo surgió la idea de investigación y yo quisiera empezar por un recuerdo que tengo del colegio. Estaba en octavo año en el colegio San Pedro Claver en Villa María, en Colombia. Y recuerdo con gran aprecio al profesor Luis Javier Londoño Marín y en una de sus clases de literatura, cuando nos presentó una novela que se llama Ciervo sin tierra. Ciervo sin tierra es, podría decirlo, la columna vertebral de mi investigación ahora y justamente viene a mi memoria esas clases que recuerdo con gran aprecio. Por supuesto, otro aspecto que marcó, digámoslo así, la forma como estamos abordando los estudios literarios es esa aproximación que obtuve de mis profesores de literatura en la Universidad de Caldas en mi formación como licenciado en lenguas modernas, con todos los profesores del Departamento de Estudios Literarios y que por supuesto contribuyeron a esa formación y a esa perspectiva y a ese primer abordaje de los estudios literarios, que por supuesto es muy interesante. Adicionalmente, tenemos una situación sociopolítica en Colombia muy específica que me duele bastante y que por supuesto me motiva fuertemente para continuar con estos estudios. Bueno, entrando en materia, tenemos un contexto histórico-social en Colombia bien complejo. Tenemos un conflicto armado, tenemos unas consecuencias, tenemos unos orígenes y por supuesto un abordaje desde la literatura, que es lo que nos compete a nosotros. Lo que se dice tradicionalmente sobre el conflicto armado colombiano es que se trata de una guerrilla violenta, terrorista, y que esencialmente, perdón, la lucha antiterrorista en Colombia se basa básicamente en el concepto de la lucha antidrogas. Vamos a ver que eso no es del todo verdad. Bueno, hay un fenómeno que tenemos que resaltar bastante y que debemos abordar y es el tema de las dictaduras en América Latina, porque de allí se desprenden varios conflictos sociales. Inicialmente en Colombia vamos a ver la época de la violencia, ya vamos a ver que tiene bastante que ver con la obra Siervo sin tierra, y posteriormente vamos a hablar de la dictadura cívico-militar de 1964 en Brasil, que por supuesto fue un periodo muy doloroso para la historia brasilera, pero que también tiene que ver con varios de sus conflictos y que por supuesto tienen que ver con la posesión de tierras. Por una parte tenemos el conflicto armado colombiano, que es no solamente uno de los más antiguos del mundo, sino que implica una de las guerrillas más grandes y más antiguas del mundo, por supuesto con otros actores armados y con un grupo de población local que ha sido desplazada de sus tierras. Entonces podemos identificar a grandes rasgos varios de los actores armados más importantes de Colombia. Uno de ellos es el Estado colombiano. Vamos a traer una cita acá de un documento muy importante y dice, en junio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización de 6,5 millones de dólares a los familiares de las víctimas de la masacre de 19 comerciantes ocurrida en Puerto Boyacá en octubre de 1987 a manos de los paramilitares, por haber avalado la creación y el fortalecimiento, entre comillas, de este tipo de grupos armados en esa época. Esto quiere decir en pocas palabras que el Estado colombiano, sabiendo que hubo ya sentencias condenatorias y procesos jurídicos en los cuales fue encontrado responsable, podría ser vinculado dentro del conflicto armado colombiano como un actor. Otro de los actores armados importantes dentro del conflicto colombiano son los paramilitares, que por supuesto están relacionados con el financiamiento de ese conflicto armado colombiano. Por ejemplo, lo que en un momento fue la United Fruit Company, que estuvo involucrada en la masacre de las bananeras, en otro momento de la historia colombiana, eh, fue encontrada responsable más recientemente como Chiquita Brands, como financiadora de ese conflicto armado colombiano,
ya que se realizaron pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia en cierto momento de la historia de sus actividades comerciales en Colombia, con el objetivo de defender sus intereses en las regiones donde tenían influencia y donde tenían sus plantaciones, a pesar de que ellos también han financiado en mayor o menor medida grupos guerrilleros, fue encontrada responsable del financiamiento de grupos de paramilitares en la costa norte de Colombia. Así que podríamos encontrar que una empresa norteamericana en Colombia, por lo menos durante el periodo de 1997 a 2004, tuvo un rol fundamental en la financiación del conflicto armado colombiano. Esto quiere decir adicionalmente, aunque no es el foco de nuestra investigación, que los Estados Unidos de Norteamérica con sus tendencias expansionistas tiene que ver con los conflictos que se desarrollan en América Latina. El gobierno norteamericano tiene responsabilidades dentro del conflicto colombiano no solamente por esto, sino porque entre el año de 1997 y 1999 en los Estados Unidos se financiaron las campañas electorales con dineros de dos empresas muy importantes. Una de ellas es United Technologies y la otra de ellas es Textron. Estas dos compañías son del campo militar. Solamente para hacer una referencia, United Technologies es la empresa que fabrica los Black Hawk. Y si nosotros nos damos cuenta, gran parte de las aeronaves militares en Colombia está compuesta por estos helicópteros Black Hawk. Estas campañas electorales fueron financiadas no solamente por cuestiones comerciales, sino también porque en el Senado de los Estados Unidos se estaba impulsando lo que en la época del presidente Andrés Pastrana y las negociaciones del Caguán fue llamado como Plan Colombia. Y el Plan Colombia, en pocas palabras, dentro del contexto de la lucha antidrogas o como excusa de la lucha antidrogas en América Latina y más específicamente en Colombia, fue esencialmente una guerra a los cultivadores y no a los grandes narcotraficantes. Además de que no consulta los problemas estructurales que dinamizan los cultivos de uso ilícito, como la tenencia de la tierra y la crisis del sector agrario como consecuencia del modelo de apertura económica impulsado en América Latina. Es decir, se hace una gran inversión militar, política, intervencionista en Colombia. Ya sabemos que en Colombia hay 7 bases militares norteamericanas, pero se ataca solamente al que cultiva la hoja de coca, es decir, al eslabón más débil de la producción de cocaína en el mundo, que es el campesino que cultiva. Todos estos datos importantes que estamos trayendo son esencialmente registrados en las memorias del Seminario Internacional de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia en el año 2000. Ese seminario internacional dio como resultado este libro, ¿sí?, que en esencia, digamos, me sirve bastante para justificar ese contexto histórico-social en Colombia. Ese contexto histórico-social nos lleva a preguntarnos el rol de las investigaciones sobre el conflicto armado colombiano y nos lleva a pensar cuál es ese objetivo fundamental, porque muchas investigaciones se han enfocado no solamente en explicar el origen, sino también la duración, pero cómo contribuir a la solución, cómo en tiempos de paz y reconciliación, de posconflicto, podemos llamarlo así, cómo nuestras investigaciones, y específicamente dentro del área de letras y literatura, cómo pueden contribuir a la formación de una nueva sociedad posconflicto, y que por supuesto está lejos de ser la paz duradera que nosotros esperamos. Voy a leerles dos fragmentos de uno de los documentos que está registrado en ese libro. Dice así: desde las ciencias de la educación, tanto para analizar las relaciones entre violencia, desplazamiento y todo aquello que podríamos llamar el sistema de educación y socialización, como para proponer interpretaciones creativas ante el fenómeno y sus circunstancias. Y desde las ciencias sociales, para proponer interpretaciones críticas y constructivas desde la lectura de nuestros pasados en la cotidianidad de nuestro ahora. Esto constituye en esencia dos de los aspectos fundamentales de la investigación, desde las ciencias de la educación y desde las ciencias histórico-sociales, por supuesto, para intentar no solamente explicar el origen y la duración del conflicto armado colombiano, sino para proponer una aproximación didáctica del estudio de la literatura latinoamericana con ese objetivo: analizar las relaciones entre violencia, desplazamiento y todo aquello que podríamos llamar el sistema de educación y socialización. Hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que este documento, ¿sí?,
trata esencialmente sobre desplazamiento interno colombiano. Tiene que ver con Naciones Unidas también, pero por supuesto, Naciones Unidas tiene una, digamos, una dependencia que se llama ACNUR y que esencialmente trata de los desplazados externos, es decir, de conflictos que lo que hacen es, digamos, proponer un análisis del desplazamiento externo, como por ejemplo lo que está sucediendo con los venezolanos hoy en día. Pero cabe resaltar que Naciones Unidas no tiene una dependencia específica para el análisis de los desplazados internos de las naciones. Entonces hay un subregistro y no hay un análisis muy objetivo sobre la situación de los desplazados internos en Colombia, que por supuesto no es menos grave, ya que desde el año 1985 hasta 1999, según este documento, se han registrado casi 2 millones de desplazados en Colombia. Ojo, estamos hablando hasta el año 2000, o sea, hace 20 años, no estamos teniendo en cuenta las cifras actuales. Y a pesar de que nosotros tenemos un documento de principios del año 2000, hoy, año 2021, estamos viendo que las políticas nacionales del presidente Duque nos están retrasando casi 30 años en la historia de Colombia. Bueno, a continuación la pregunta sería, ¿por qué literatura de la violencia como expresión identitaria en Colombia? Justamente nosotros estamos intentando luchar en contra de la normalización de esa violencia, porque necesitamos descubrir en sí cuál es la raíz de esa violencia. Hay un dato muy interesante que quisiera darles. De las 70 novelas conocidas que tratan de la violencia, 54 de ellas implican a la Iglesia Católica Colombiana como una de las instituciones responsables del auge de la violencia. 62 de ellas comprometen a la policía y a los grupos parapolíticos, es decir, chulavitas, pájaros, guerrillas de la paz, policía rural, del caos, de la destrucción y de las muertes habidas. 49 de esas novelas defienden al punto de vista liberal y se atribuye la violencia a los conservadores. Y 7 de ellas reflejan la opinión conservadora y, digámoslo así, le echan la culpa a los liberales. Finalmente, 14 de ellas hacen una reflexión crítica sobre la violencia, superando de esta manera el enfoque partidista. Bueno, en sí esto corresponde a la aproximación a través de ejes temáticos con respecto a la literatura latinoamericana y más específicamente a la literatura colombiana. Es decir, si nosotros hacemos una aproximación un poco más estructuralista y tradicional a través de los movimientos literarios que nosotros ya conocemos desde el colegio, es decir, el boom latinoamericano, el romanticismo, ¿sí? Literatura colonial, esa categorización en sí no constituye un modo de objetivar la realidad a través de esa lectura de sociedad que nosotros hacemos a través de la literatura. Eso corresponde a esa aproximación un tanto estructuralista de los estudios literarios que tradicionalmente se ha hecho en Colombia y que por supuesto contrasta con la propuesta que nosotros traemos a través de ejes temáticos. Es decir, analizar los estudios literarios a través de, por ejemplo, literatura de la tenencia de tierras y de los conflictos derivados de ella. Esto es solo una categoría de muchas. Otra categoría puede ser, por ejemplo, no sé, literatura del desplazamiento forzado, literatura indigenista, literatura afrodescendiente de expresión colombiana, por ejemplo, literatura de la época de la colonia desde la perspectiva del esclavismo como modo de producción. Es decir, hay muchas aproximaciones que nosotros podríamos categorizar de forma más eficiente y mucho más objetiva. Volviendo puntualmente a los estudios literarios colombianos, en este caso proponemos la obra Siervo sin Tierra del autor Eduardo Caballero Calderón, que en esencia resume, digámoslo así, el origen del conflicto armado colombiano y por supuesto expone una de las razones por las cuales surgió este conflicto armado colombiano. Una de las consecuencias del conflicto armado colombiano es imponer la relativización de las tierras y su consecuente uso improductivo, es decir, no es que haya desplazados como consecuencia de la guerra. Los desplazados son en sí una acción de guerra para la apropiación y la concentración de la tierra de forma improductiva y menos eficiente. Y por supuesto, el desplazamiento, como lo dice el autor que estamos citando en este momento, está urbanizando la pobreza del campo. Es decir, todas esas personas que son desplazadas del campo están migrando a las ciudades y allí es donde ellos empiezan con un fenómeno social
que nosotros podemos observar hoy en día por cuestiones de la pandemia. Una cantidad de gente enorme en el rebusque, totalmente afectada por el desempleo y que deberían sí estar en sus campos cultivando, no solamente siendo autosuficientes, sino también dinamizando la producción agraria. Bueno, a propósito de las dos obras que estamos analizando, la primera de ellas es Ciervo sin tierra, como ya les había expuesto. Es una novela publicada en el año de 1954, justamente en un contexto en el cual hay una gran agitación política en Colombia, cuando no, a propósito, que no difiere mucho de la de hoy en día. Es decir, hay una confrontación entre Partido Liberal, Partido Conservador y un gran conflicto de poder entre ellos que se soluciona, digámoslo así entre comillas, con la cuestión del Frente Nacional, que tiene, digamos, como propuesta la solución a una gran violencia generada por esa confrontación bipartidista y que había, digámoslo así, estallado con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero que en última solamente resultó en la concentración del poder en manos de unos pocos y personas como Siervo Joya, que es el protagonista de la novela, siempre rechazadas, siempre desposeídas, desplazadas y por supuesto víctimas de la violencia. Esta historia se desarrolla en los Santanderes, cercanías al cañón del Chicamocha. Y por supuesto Siervo Joya es un campesino que nació y creció toda la vida siendo hijo de una señora que le servía a los patrones de una finca como empleada doméstica, digámoslo así, como empleada doméstica y como, no sé, trabajadora del campo en sí. Siervo Joya crece, va a prestar su servicio militar, luego regresa cuando su señora madre ya ha fallecido y lo que él quiere hacer es comprar ese pedacito de tierra que como dice la obra, ¿no? Es un parchecito de tierra que hay al lado de una quebrada, que eso se inunda con nada, donde puede sembrar unos palitos de maíz, mantener 3 gallinas, en fin. Es una pequeña propiedad que le permitiría a él ser autosuficiente, por supuesto, con su seguridad alimentaria. Pero entonces esa pequeña propiedad hace parte de uno de los arrendos, digámoslo así, hace parte de una gran propiedad cuyo dueño es Don Ramírez, como lo mencionan acá, y que por supuesto comparte con otros arrendatarios de la región. Ellos plantan, en su época, las plantaciones de tabaco eran mucho más rentables, digámoslo así, no había pasado ese boom eh, del café, por lo menos el tabaco era muy fuerte en ese momento. Entonces Siervo quiere además tener su pedacito de tierra para plantar tabaco y tener así una independencia económica. Sin embargo, Siervo tiene un problema, Siervo es pobre, Siervo es campesino, Siervo es analfabeta. Es decir, no es muy diferente de la situación de muchas personas hoy en día, no solamente en el campo, sino en las ciudades también. Entonces, Siervo no puede poseer la tierra. Simple y sencillamente, el dueño de la tierra no quiere vender, tampoco está en su obligación, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que a Siervo lo obligan a trabajar en un modo de producción que no es otra cosa que esclavitud, ¿sí? Quiere decir, él trabaja para pagar la comida que se come, para pagar el techo donde vive, incluso el agua que remoja las maticas de maíz que él puede cultivar. Es decir, él cambia su fuerza de trabajo por alimento y subsistencia. Eso no es otra cosa que un modo de producción esclavista, como sucedió en la época de la colonia. Digámoslo así, todo el contexto de la novela es esa lucha bipartidista y la violencia, ¿no? Entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dentro de ella, pues, por supuesto, Siervo Joya es víctima y al final de la obra, cuando él intenta comprar su pedacito de tierra, que es lo único que él quiere en la vida para trabajar, él no tiene ambiciones de nada más, sino de tener su pedacito de tierra, pues desafortunadamente, al mejor estilo de las tragedias, pues Siervo Joya muere y por supuesto no puede aprovechar su tierra. Entonces por eso se llama Siervo sin tierra. Bueno, la propuesta investigativa es por supuesto bastante ambiciosa y por la misma razón traemos otra novela brasilera que se llama curiosamente, ¿sí? Casi igual, Ana Sem Terra. Ana Sem Terra es una novela del escritor gaúcho, ¿sí? Del sur de Brasil, Alci Chewiczi, publicada en el año de 1990, y en esencia trata otro problema de tierras, solamente que, es decir, desde la perspectiva brasilera con sus particularidades, digámoslo así, en el contexto brasilero, pero dentro de la cuestión de la inmigración alemana que hubo a finales del siglo XIX acá en Brasil. Hubo una cantidad de inmigrantes alemanes, bueno, no solamente alemanes, italianos, bueno, es decir, de muchas partes, que llegaron a Brasil
y dentro del contexto de la inmigración, a estas personas se les ofrecieron propiedades de tierra para que ellos colonizaran, aprovecharan y dinamizaran la producción agrícola. La cuestión con Ana Centeja en este caso es un conflicto de tierras que deriva también en un conflicto, en un confronto, digamos, una confrontación armada que resulta con la muerte de la protagonista, al igual que en Siervos sin Tierra, dentro del contexto de una lucha que es organizada y que es realidad hoy acá en Brasil y que se llama el movimiento Sem Terra. Ese es un movimiento de personas que no tienen propiedad rural, que quieren propiedad rural para explotar, para ser independientes económicamente hablando y por supuesto para dinamizar la producción del campo contra la acumulación ineficiente de la tierra. Ana Centeja se desarrolla dentro de ese contexto. Entonces, toda la obra, digamos, se desarrolla dentro de la época de la dictadura militar, donde ellos son desplazados porque los grandes fazendeiros, ¿sí? O los grandes hacendados quieren desplazar las personas, así que también hay desplazamiento forzado acá para tomar propiedad de sus tierras y criar ganado. Es bien sabido que Brasil es esencialmente un país agrícola que es industrializado, pero que tiene una cantidad enorme de tierra improductiva, acumulada e improductiva, con grandes macroproyectos que no tienen en cuenta las comunidades, como en este caso, muy curiosamente, una comunidad de inmigrantes. Es cierto que la inmigración tiene otro contexto, no nos vamos a meter por ese lado, pero me parece muy curioso que dejemos por un momento el conflicto con los afrodescendientes, con los indígenas, con los obreros, y que nos enfoquemos con este tipo de conflictos sociales que son muy presentes y que además son muy actuales, porque si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de ciudadanos, no solamente venezolanos, sino de otras naciones que entran a territorio colombiano, bien sea de tránsito o para llegar allí, están esencialmente en busca de tierra. Esas personas son desposeídas, al igual que Siervo y al igual que Anna Schneider, que sería la protagonista. En fin, entonces uno de los grandes retos de la investigación es proponer un análisis comparado literario entre estas dos novelas y objetivar la realidad de los conflictos sociales que nosotros tenemos en Brasil y en Colombia. ¿Cuál es digámoslo así, mi propuesta de aproximación? Es que no solamente en Brasil y en Colombia, sino en todos los países de América Latina hubo conflictos de tierras, porque es que eso es una herencia de la colonia. Entonces yo creo firmemente que gran parte de la violencia que nosotros vivimos en América Latina tiene el origen en este conflicto de tierras. Ese análisis estético realista tiene que ver con el desarrollo historiográfico dentro de las novelas. Entonces vamos a poner en contraste, tanto en el caso colombiano como en el caso brasilero, los problemas de tierra, las personas, es decir, las víctimas del conflicto, la Iglesia Católica, el Estado, dentro del Estado, los militares y los políticos y sus partidos políticos y la lucha de clases. Este tipo de análisis lo único que van a contribuir es a la formación de la persona como ente social, como persona activa dentro de un contexto y para que dentro de una propuesta didáctica el estudiante o la persona que esté, digamos, interesada en este tipo de estudios literarios consiga objetivar la realidad a través de todo lo que sucede. Bueno, a pesar de que la fundamentación teórica todavía está en construcción, yo considero que hemos tenido algunos avances importantes al respecto. Y primero vamos a hacer una referencia con respecto al profesor Luis Eustaquio Suárez, que es profesor investigador del Departamento de Letras de la Universidad Federal de Espíritu Santo y que es mi orientador también. Y él propone un texto de su autoría muy importante que en sí reúne tres aspectos supremamente relevantes que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el primer axioma de la vanguardia realista, como él lo llama, y en esencia propone que hay que enfocarnos en el origen en sí de ese conflicto. Estamos hablando de un conflicto armado colombiano, ¿sí? Pero entonces lo voy a ilustrar con un ejemplo que es mucho más presente en nuestra realidad. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos una película que se llama La Vendedora de Rosas. La Vendedora de Rosas es una película de Víctor Gaviria y que en esencia retrata como ese conflicto social en Medellín con estos actores, digamos, naturales que fueron extraídos de las comunas y de las calles de Medellín, que por supuesto es muy gráfica, que se parece muchísimo a una película brasilera y que tiene origen en una obra que se llama Ciudad de Dios,
que es a propósito de las favelas en Brasil. Hay violencia, hay drogas, hay segregación y hay de todo esto, pero esas representaciones estéticas no van al origen del conflicto. Es lo mismo que está sucediendo con la narconovela. La narconovela se está quedando en el show mediático y no representa en sí el origen de ese conflicto social y mucho menos objetiva la realidad alrededor de la construcción literaria. El segundo axioma de la vanguardia realista, según el profesor Luis Eustaquio Suárez, es que, digámoslo así, este tipo de estudios de la estética realista es antropomórfico porque humaniza los perfiles humanos que son deshumanizados, por supuesto, por esas condiciones objetivas y subjetivas de oprimidos. Esto lo voy a ilustrar con un ejemplo muy claro en la obra Siervo sin Tierra, y hay un fragmento, ¿sí?, que dice así: es que yo quiero comprar el pedacito de tierra, dice Siervo Joya al administrador. Al administrador le daba risa. Dice Siervo: si sus mercedes me dejaran sembrar tabaco en vez de esos palitos de maíz que no producen nada, en 2 cosechas tendría reunidos los cuartillos para comprarles el arriendo. Eso no es posible, responde el administrador. Se necesita que alguien siembre maíz para la mazamorra de los jornaleros de La Vega. En este fragmento es posible observar 2 cosas. La primera, Siervo Joya es consciente de su lugar frente a su realidad histórica. Él sabe que cuando él pueda poseer la tierra, él va a ser el dueño. Él va a volverse persona y va a poder decidir sobre sí mismo, ¿sí? Las personas pueden decir sobre sí mismas. Esto tiene sus raíces en la concepción jurídico-romana que pues no vamos a profundar en ellas, pero que por supuesto son representadas acá. Es por esto que él quiere comprar la tierra. Es el único objetivo. Esto es una especie de epopeya por la compra de un pedacito de tierra. El segundo aspecto que debemos observar en este fragmento es que, a pesar de que Siervo Joya es analfabeto, o sea, él no es alfabetizado, él sabe que la venta de su fuerza de trabajo le puede dar los recursos suficientes para comprar el pedazo de tierra. A pesar de que ese pedazo de tierra es caro económicamente hablando, Siervo sabe que el trabajo tiene valor. O sea, no se necesita ser un gran estudioso del marxismo para definir que el trabajo tiene valor, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos enfrentamos a ese problema. Como Siervo no es dueño, no es persona, o sea, tampoco es cosa. Siervo es un no persona. Él no puede tomar sus propias determinaciones. Entonces el administrador le dice: no, tú no puedes plantar tabaco, tú vas a plantar maíz porque necesitamos alimentar a los demás obreros, ¿sí? Es decir, tú solo vas a plantar maíz en ese pedazo de tierra que tienes en arrendo. No solo eso, sino que la mitad de ese maíz me lo vas a pasar a mí, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vemos este conflicto. El tercer axioma de la vanguardia realista, según Suárez, dice que es necesario en cada época identificar el conflicto histórico que importa. Esto quiere decir, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es esencial en la obra. Y lo que es esencial en la obra no es en sí la lucha de Siervo por comprar su tierra, sino que Siervo sin Tierra retrata el origen del conflicto armado colombiano. Hay un fragmento que dice: si no fuera por esos hombres que se echaron al monte y se fueron al llano, que todavía luchan y se defienden con las uñas, del gran partido liberal ya no quedaría ni la cola. Yo tengo una teoría. Esto, en pocas palabras, retrata el surgimiento de las guerrillas en Colombia. Las guerrillas en Colombia surgieron por un problema de tierras, no por narcotráfico como lo quiere vender el medio, los medios principales en Colombia. Es en esencia una lucha de tierras. Y curiosamente en Colombia nunca fue implementada una reforma agraria de forma efectiva. Eso es otro tema que tenemos que tocar en profundidad. La verdad no lo he desarrollado, pero por supuesto estamos en vías de hacerlo. Otro de los fragmentos, en este caso en la obra brasilera Ana Sem Terra, que podría ejemplificar claramente el tercer axioma de la vanguardia realista del profesor Suárez, dice: allí los colonos comenzaron la saga de los campamentos, aprendieron a vivir juntos. Muchos piensan que fue la iglesia, que fueron los políticos de izquierda los que organizaron a los colonos. Nosotros sabemos que no fue así. No había ningún modelo importado de Cuba o de Nicaragua. La organización de los campamentos surgió como necesidad de sobrevivencia. Acá estamos retratando la lucha del movimiento Sem Terra, de esas personas que no tienen tierra en Brasil y que invaden propiedades improductivas
¿sí? Terrenos de engorde, como se le llama en Colombia, y que por supuesto dentro del contexto de la dictadura cívico-militar en 1964 en Brasil, fueron calificados de movimientos terroristas, influenciados por supuesto por Cuba, Rusia, la Unión Soviética, y todo un discurso que por supuesto quita del foco el centro del tema, que es la posesión de la tierra. Esto contrasta con la obra de un filósofo italiano que se llama Mauricio Ferraris, que muy recientemente publicó un texto que se llama Manifiesto del Nuevo Realismo. Manifiesto del Nuevo Realismo es en esencia, digamos, una de las bases teóricas más importantes que nosotros tenemos acá en este trabajo y que resume en, digamos, uno de sus apartes que sugiere lo que él llama los dos dogmas de la posmodernidad. Y el primero de ellos es que toda realidad es socialmente construida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se trata de interpretaciones y que absolutamente todo es subjetivo. Es decir, nosotros tenemos a Siervo Joya dentro de lo que yo podría calificar de la lectura objetiva que estoy haciendo de la obra como trabajo esclavo, ¿sí? Si nosotros fuéramos a hacer un análisis comparado a la luz del estructuralismo que nosotros hemos venido teniendo durante todo este tiempo en la educación literaria en Colombia, nosotros podríamos decir que Siervo Joya no es un esclavo, Siervo Joya es solamente un campesino, un trabajador rural pobre. Pero si nosotros nos ponemos a analizar en perspectiva a Siervo Joya con respecto al modo de producción en el cual él está contextualizado, digámoslo así, Siervo Joya es en esencia un esclavo, él trabaja solo por comida, ¿sí? Él no tiene ninguna otra oportunidad, ni siquiera es dueño de sus propias decisiones. Entonces la posmodernidad me dice, no, eso es una interpretación, ¿sí? Que no necesariamente es válida y que por supuesto es tan válida como la mía, que es decir, Siervo Joya es un campesino, él trabaja para pagar lo que come, como todos nosotros. Es decir, ¿esa lectura objetiva es apropiada o no es apropiada? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. A la luz de ese estructuralismo eurocentrista que nosotros hemos tenido como formación académica y que por supuesto nos sirve para conocer y para hacer un análisis comparado muy importante, me parece que traer la obra de Paul Ricoeur, el francés Paul Ricoeur, a la luz de la hermenéutica en Francia, ¿sí? Es importante para nosotros contrastar esta propuesta. Es decir, para Ricoeur no es posible hacer este tipo de análisis, ya que, digamos, todo cuanto trae el texto se dice única y exclusivamente en sí mismo. Es decir, más allá de lo que nosotros estamos diciendo del texto, es pura y física interpretación. O sea, como dice Ferraris, todo es relativo, ¿sí? Entonces, Ricoeur propone que lo que se diga más allá del texto es pura interpretación. A continuación tenemos un aspecto interesante para resaltar y es esa cuestión de los objetos o las cosas dentro de las novelas. Por eso nos aproximamos a la obra de Heidegger y de Espósito, en la cual se trata sobre las personas y las cosas y su relación. Para Espósito, en este caso, quien domina no son las personas, sino las cosas, cuya posesión confiere cierta personalidad a las personas. En este sentido, las cosas sirven para fijar las relaciones entre las personas, subdividiéndolas en categorías diversas. Es decir, la tierra, en el caso de Siervo sin Tierra, podría considerarse personaje. Esa pequeña propiedad en la novela Siervo sin Tierra podría ser personaje porque confiere cierta personalidad a Siervo Joya, ¿sí? La gran propiedad, el dueño, Don Ramírez, y la gran propiedad tienen una relación intrínseca también. Entonces, esa propiedad de la tierra y puntualmente esa propiedad de la cual hablan en la novela podría ser considerado un personaje dentro de la obra. Adicionalmente, en Ana sin Teja, podríamos estar hablando del molino que tiene la familia Schneider dentro de su propiedad, ya que la gran mayoría de hacendados en la época todavía tenían esclavos en sus propiedades, cuyas extensiones de tierra eran esencialmente improductivas porque se utilizaba solamente para la crianza de ganado, y donde los Schneider tenían un molino de agua, ¿sí?, que transformaba los productos de una forma no solamente más eficiente, sino que servía también a la transformación del trabajo esclavo, humanizando las relaciones de producción dentro de ellos como miembro de una comunidad productiva. Es decir, este tipo de cosas es muy necesario tenerlas en cuenta porque nosotros vamos viendo cómo esos objetos
y la relación con las personas tienen que ver con los grandes conflictos que nosotros estamos retratando. Bueno, a grandes rasgos, esta es la fundamentación teórica de lo que estamos intentando decir con respecto a la estética literaria en estas dos novelas. Sin embargo, queda un elemento que está en proceso de desarrollo ahora y es esa propuesta didáctica sobre cómo abordar los estudios literarios latinoamericanos con respecto a ejes temáticos como los que propongo ahora y que son en esencia los problemas de tenencia de tierras. En este caso y con respecto a esa propuesta didáctica de la enseñanza de literatura, nosotros podríamos tener en cuenta los estudios de Antonio Cándido, que hasta ahora estoy haciendo una revisión bibliográfica al respecto y que podría darnos una luz referente a la forma como la literatura nos humaniza, cómo nosotros tenemos, digámoslo así, ese derecho a la literatura y por supuesto cómo podríamos diseñar esos ejes temáticos para que impacten los estudios literarios dentro de los contextos sociales específicos. Si es en el caso de Colombia, dentro del conflicto armado que tenemos nosotros en Colombia, o dependiendo del país en donde estemos hablando y de los conflictos locales. Bueno, finalmente de eso se trata más o menos mi investigación. Yo creo que les he traído un panorama, un resumen muy a grandes rasgos de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, digamos, lo de este primer año de maestría. Por supuesto, falta bastante por concluir allí. Ya la investigación, digamos, pudimos presentarla en el marco del Congreso Internacional de la Asociación Brasilera de Literatura Comparada. Fue una experiencia muy interesante. Enviamos el artículo para ser publicado dentro de las memorias del Congreso, lo cual sería algo, digamos, muy bueno en términos académicos, pero me devolvieron el artículo con bastantes correcciones. Fue algo que esencialmente pues como que me suma bastante trabajo, pero bueno, se hicieron las correcciones, se enviaron de nuevo y estoy esperando finalmente el parecer para determinar si, digamos, puede ser publicado o no. Muchísimas gracias a ustedes, espero que estén muy bien. Por favor, coméntenlo bastante, si pueden, compártalo. Si tienen dudas o preguntas también lo pueden escribir. Y bueno, yo creo que eso es todo por el momento. Más adelante podríamos ofrecer otro video que se enfoque más en esa propuesta didáctica de la cual estamos hablando, con un sustento teórico un poco más definido. ¿Listo? Muchísimas gracias para ustedes, espero que estén bien. Un abrazo.